Bueno, de bibliografía, esta molécula que se llama espirobifluoreno, tiene un nombre más raro, pero le decimos espirometa. Esta molécula era con la mejor eficiencia que se había obtenido, que también la había obtenido Grasser tuvo todos los récords los tuvo él. Pero tenía una eficiencia del 4% solamente, mientras que él con las líquidas tenía del 10 o 11%. Entonces se le hizo una espectroscopía de impedancia y se observó que había un problema muy grande entre la resistencia de contacto entre este electrolito sólido y el colorante. Entonces las transferencias tenían mucha resistencia y había pérdida de eficiencia en la celda. Entonces a partir de esa información nosotros empezamos a crear moléculas o polímeros para que se puedan polimerizar y de esa forma polimerizar con el colorante, o sea, hacer unas uniones químicas con el colorante y de esa forma disminuir esa resistencia de contacto. Bueno, se crearon varias moléculas, no sé si se ven, esta, después, bueno, esto es lo que estoy marcando acá, es que seguimos manteniendo la espirobifluoreno S que tenía, de estas moléculas se sigue sosteniendo. Lo único que cambiamos es este grupo y este grupo. Estos grupos son donadores de electrones y este grupo es aceptor de electrones. Y a su vez, este grupo tiene propiedades que se sabe que pueden fotopolimerizar o electropolimerizar. Por eso se eligió esta molécula, para poder crear un polímero. Bueno, también se estudió esta, y esta es para comparar, fíjense que todo esto es lo que está ahí arriba. Se trabajó con esta molécula para comparar después los resultados con esta, ya que no poseía, esta posee solo grupos trifenilamina, mientras que este posee grupos carbazol y trifenilamina. Entonces, bueno, ahora lo que voy a explicar es esta molécula, las otras las paso de largo. Bueno, se hicieron caracterizaciones fotofísicas, que son los espectros de absorción y de emisión, donde se podía observar que mediante cambiábamos la polaridad del solvente, en el espectro de absorción no se observaba nada, mientras que en el espectro de emisión sí. Eso quiere decir que hay una interacción en el estado excitado, o sea, hay una transferencia de carga en ese estado excitado, que eso es bueno para nosotros. Luego se hizo por voltametría cíclica, que es la electroquímica. No sé si nadie vio electroquímica, digamos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Bueno, fíjense en este un voltagrama cíclico que lo que hace es barrer el potencial y de acuerdo cuando nosotros vamos barriendo el potencial, la molécula se oxida o se reduce. De acuerdo a eso vamos teniendo señales de corriente. Esto es potencial y esto es corriente. ¿Qué observamos? A medida que vamos a potenciales más altos, observamos un piquito ahí y otro piquito ahí. El pico nosotros decimos que es del grupo trifenilamina, que estábamos oxidando el grupo trifenilamina, mientras que el otro grupo es del grupo carbazol. ¿Por qué decimos que es de trifenilamina? Y porque teníamos esta molécula prueba que solo tiene el grupo trifenilamina y cuando le hicimos lo mismo, la línea negra, se observa este pico solamente que corresponde a al mismo potencial. Entonces ya sabemos que este es de la trifenilamina y este de carbazol. Sin embargo, cuando le hicimos un segundo ciclo a esta molécula, observamos un nuevo pico. Ese nuevo pico es que se está dimerizando la trifenilamina, o sea, vienen dos moléculas de vienen y se le pegan acá, o sea, y se forma la treta-fenilbencidina, o sea, estamos formando el polímero. Fíjense que a medida que íbamos haciendo, corriendo el potencial, o sea, íbamos desde 0, por ejemplo, hasta 1 y volvíamos, y de vuelta 0, 1, y así íbamos volviendo, haciendo varios ciclos de potencial, y se iba observando que la corriente iba aumentando. ¿Por qué? Bueno, es porque se está formando la película. Bueno, acá lo que se hizo solamente es correr hasta 0,75 volts, solamente para observar que se oxida esta molécula o que se fotopolimeriza esa molécula, la trifenilamina. Y se comprobó con esta molécula. Acá parece diferente el espectro, pero es porque tiene todo este grupo que este no lo tiene, entonces te la hace un poco más complicada. Pero fíjense que cuando hicimos 3 ciclos, cómo crece esta molécula es igual. Sin embargo, cuando hicimos desde 0 a 1 volt, o sea que estábamos fotopolimerizando esta molécula junto con esta, el espectro era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el carbazol, que es este grupo, tiene una constante de acoplamiento de 4 o 5 órdenes más grande, por lo tanto tapaba todo lo que es la trifenilamina, pero sin embargo veíamos que iba creciendo una película.
Fíjense cómo va creciendo esa película a comparación del que les mostré antes, que casi no cambiaba o cambiaba muy poco, mientras que esta cambiaba muy rápidamente. Eso quiere decir que la constante, realmente la constante de acoplamiento es bastante más alta que la de la trifenilamina. Bueno, una vez que hicimos esa película, eso se hace sobre una solución que tiene ese monómero, luego se la saca el electrodo, se lo lava bien para sacar restos de película que no se haya quedado pegado bien sobre el electrodo y se lo pone en una solución libre de monómero, o sea que no esté la molécula esa, cosa que si nosotros hacemos, corremos el fotopotencial, el potencial, vamos a ver que solamente se está oxidando la película. Y bueno, y eso pasó. Nos da un espectro de este tipo, de esta característica, es solamente la película. Y por más que le hiciéramos ciclo, esto no crecía ni disminuía, o sea, teníamos la película. ¿Y qué pasó? Cuando vimos eso, que empezamos a hacer ciclo, vimos ahí que la molécula iba cambiando. Esto lo voy a pasar de largo, si no lo voy a aburrir. Vimos que la molécula iba cambiando de color. Fíjense, en el 0 volt es transparente, a 0,6 volt es color naranja y el 0,9, aunque no se nota, realmente es verde o azul. Entonces es un sistema electrocrómico. Entonces quisimos crear un electrolito sólido y terminamos creando un sistema electrocrómico. De lo cual tuvimos una eficiencia de electrocromismo bastante, esto es 200 coulombs por centímetro cuadrado, que es bastante bueno, digamos, a comparación de otros sistemas electrocrómicos. En realidad acá lo que nos está diciendo es cuánto dura ese color, digamos. Nosotros ciclábamos y siempre pasaba lo mismo, transparente, naranja, azul, transparente, blanco, y no cambiaba nunca. Eso es muy bueno. Bueno, ¿cómo es el mecanismo? A partir de eso hicimos un mecanismo de formación de esta película. Dijimos que a menores de 0,75 volt solamente dimerizaban los trifenilaminas, mientras cuando pasamos a potenciales más grandes, dimerizaba tanto la trifenilamina como los grupos carbazol. Y de esta forma se va armando la película, un polímero. ¿Está bien? Estos son los monómeros y esto es ya cuando empiezan a juntarse todos en la película, son muchos monómeros en polímero. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a crear algún colorante o un sensibilizador que tenga propiedades donoras y aceptoras de electrones, cosa que luego le podamos pegar una molécula como esta, digamos, fotopolimerizamos la molécula y engancharla ahí y de esa forma crear una celda sólida. Empezamos a buscar, ¿qué dijimos? Bueno, este grupo, el espirobifluoreno, andaba muy bien, nos daba mucha estabilidad en la molécula, entonces buscamos grupos donores que ya estuvimos estudiando, que son los grupos difenilamina, y como grupos aceptores elegimos los grupos cianos y ácidos carboxílicos. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, con la molécula que se tuvo mayor eficiencia, los grupos aceptores que tienen son grupos carboxílicos. Que se tiene bien estudiado que esos grupos carboxílicos forman uniones mono y bidentadas con el óxido de titanio, por lo tanto se pegan muy bien el óxido de titanio. Fíjense, esta es la N3, que es con la que mayor eficiencia. Se pegan, todo esto es óxido de titanio. Y esta es la molécula. Estos son los grupos carboxílicos donde se unen a través del óxido de titanio mediante una unión mono-bidentada y tiene una separación o una distancia entre el grupo carboxílico y el grupo carboxílico de 10 angstrom. Y nosotros simulamos nuestra molécula mediante un programa que podemos sacar cuál es la distancia entre los grupos carboxílicos y nos da 10,05. Entonces íbamos en camino, digamos, a comparación con esta molécula. Luego lo que se hizo un estudio de dónde se ubica la mayor densidad electrónica. ¿Por qué? Porque es importante saber que esa densidad electrónica esté siempre cerca del lado del óxido de titanio. ¿Para qué? Para que inyecte más rápido el electrón. Y lo que se observó es esto, que en el estado fundamental la densidad electrónica estaba sobre los grupos trifenilamina, o sea, bien lejos del óxido de titanio, mientras que cuando excitábamos la molécula, la densidad electrónica, todo esto, estaba sobre el óxido de titanio, sobre los grupos carboxílicos, que eso era muy bueno, nos iba a dar muy buena eficiencia, teóricamente. Bueno, luego se calculó la energía que tiene, o sea, el nivel HOMO y LUMO, o el estado fundamental y el excitado de esa molécula, de ese colorante. ¿Por qué? Porque para que esta celda funcione, el estado excitado tiene que estar por arriba del estado de la banda de conducción del óxido de titanio para que pueda inyectar, porque si está por debajo no puede hacer este salto así, sino que la energía tiene que ser más alta. Y luego el estado
fundamental de la molécula para que se pueda reducir nuevamente o regenerar, tiene que estar por debajo del potencial de oxidación de la cúpula alrededor. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se calculó esta energía para ver si realmente iba a andar o no, ya que la banda de conducción del óxido de titanio se tiene reestudiado, se sabe cuánto es el valor, y de la cúpula alrededor también se resabe el valor, ya sabemos. Entonces vamos a verlo de colorante. Bueno, mediante un espectro de absorción y emisión se pudo sacar el valor de la energía entre el HOMO y el humo, o sea, el valor total era de 2,75 electronvolt, pero teníamos que ver dónde estaban ubicados. Entonces, lo que se hizo es también mediante voltametría de pulso diferencial y voltametría cíclica, se pudo calcular el valor, el ohmo, que es 1,10 volt. A partir de esos valores, uno que saca los niveles de energía. Fíjense, el ohmo dijimos que era 1,10 y esto tenía que ser de 2,75. O sea que la diferencia acá te va a dar menos 1,65. Y el nivel de energía del óxido de titanio está en menos 0,5, o sea que está bien por debajo, que es lo que nosotros querríamos. Y después tenemos la cúpula de yodo triyoduro que está por encima, que es también lo que nosotros queríamos. Entonces todo indicaba que este colorante iba a andar perfectamente. Bueno, miren, esa es una celda. ¿Ven? Esta es la celda de 1 centímetro cuadrado, es chiquitita, es así. Y saca 0,7 volt, guarda. Y fíjense qué transparente que es, que abajo le hicimos un sello de la universidad y pusimos la celda arriba del papel y se ve el sello lo más bien. Es bastante transparente. Lo que se hizo ahora es comprobar cuál era más eficiente, si usando el N3 o usando el sensibilizador nuestro, el colorante que habíamos inventado. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo algún electrodo de óxido de titanio, se le pegó el colorante a este exactamente, pero siempre con la misma absorbancia, que tenga la misma absorbancia, cosa que el IPC, que es la eficiencia de fotocorriente generada por fotón incidente, que es este término es la eficiencia de recolección de luz, o sea cuánto absorbe el colorante. Después tenemos que es el rendimiento de inyección de carga, o sea cuánto inyecta del colorante hacia el óxido de titanio. Y por último tenemos la eficiencia de recolección de carga, o sea cuánto recolecta el óxido de titanio. Con esta fórmula, con esta ecuación, nosotros podemos sacar estas eficiencias. Ya como dijimos que la absorbancia eran iguales, este término se elimina porque tienen las dos la misma absorbancia. Entonces cuando comparamos las eficiencias estas, sacamos un valor de 1,12. O sea, que quiere decir que casi no hay diferencia con el colorante este rutenio, el N3. Entonces quiere decir que es un colorante excelente. Sin embargo, siempre hay sin embargo, cuando hicimos las curvas de corriente versus potencial para poder sacar las eficiencias, fíjense, esta es con el N3 y esta es con el colorante nuestro. ¿Qué pasó? La eficiencia que obtuvimos con el N3 era del 7%, mientras que con la molécula nuestra obteníamos casi el 4%. O sea, ¿cómo nos explicamos si el colorante teóricamente era excelente? Entonces la explicación está acá. Este es un espectro del Sol. Fíjense que el Sol tiene un máximo de absorción, o sea, la máxima energía abarca entre 400 más o menos hasta 800 nanómetros. Todo esto es lo máximo que puede dar de Sol, el Sol de energía, en ese rango, entre 400 y 800. Y la molécula nuestra absorbe entre 400 y 500, o sea, un pedacito nomás. Mientras que la otra molécula absorbe entre 400 y 800. O sea, ¿qué pasó? La eficiencia decayó, ¿por qué? Porque esta no absorbe tanto como absorbe la otra molécula, la energía. Entonces, esa es una de las explicaciones. Entonces, a partir de eso, se nos vienen las perspectivas futuras que estamos trabajando, no es fácil. Fíjense que acá están metidas muchas ramas de investigación, y solamente lo hacemos nosotros. Una es la rama de materiales, que es toda la parte del óxido de titanio. Después tenemos una rama que es todo lo que es orgánica, que es síntesis, donde vos vas a hacer síntesis de colorante. Y la otra rama es la electroquímica, que es donde hace toda la parte de espectroscopia. Fíjense. Entonces vamos a crear un colorante que sea igual como el que estábamos haciendo, pero le vamos a extender en los enlaces pi. ¿Qué va a hacer eso? Va a extender el ancho de absorción. En vez de absorber entre 400 y 500, ahora queremos que absorba de entre 400 a 800 nanómetros. Entonces nosotros encontramos trabajo que esta gente, porque ahí está el trabajo publicado,
esta gente trabajaban con esta molécula, pero el espectro de absorción era chico, también absorbían 400, entonces ¿qué hizo? Puso más grupos tiofeno o dobles enlaces, entonces iban extendiendo y han tenido buenos resultados. Entonces la idea nuestra es que lo que es agarrar esta molécula y acá ponerle grupo, por ejemplo, tiofeno o dobles enlaces conjugados, cosa de expandir el espectro de absorción y seguir usando los mismos donores y aceptores que anduvieron bien. Entonces a partir de eso, nosotros ¿qué vamos a hacer? Este es el colorante con sus grupos difenilamina, ¿se acuerdan que le había puesto? Y esta es una molécula que nosotros hicimos ahora, que tiene grupos difenilamina, que se puede usar como electrolito sólido. Entonces cuando recibe la intensidad de la energía del sol, esto va a fotopolimerizar, o sea, va a crear cargas positivas acá y acá, y de esa forma se van a unir. Entonces vamos a crear una celda completamente sólida. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la película la vamos a hacer crecer sobre el colorante, entonces ahí vamos a disminuir toda resistencia eléctrica que tenían antes el problema. Bueno, de esta forma va a ir creciendo la película y va a quedar completamente sólida. ¿Qué pasó? Tenemos un problema ahora. Nos hace falta un equipo para medir esta celda. ¿Por qué? Porque acá ya no podemos usar más el contraelectrodo de platino. Acá tenemos que usar un equipo que el contraelectrodo se lo depositamos sobre el electrolito sólido, cosa que haya un buen contacto. Si no, esto que es así nomás, queda así nomás y no hay buen contacto. Entonces el equipo ya se compró, ya llegó a la universidad, estamos esperando el técnico que nos enseñe a usar el equipo y lo que le vamos a hacer es un depósito de oro, una lámina pequeña de oro que va a ser contra el electrodo y de esa forma vamos a tener una celda completamente sólida. Se hicieron algunos estudios ya, pero con una lámina, no depositándola, sino haciéndole sándwiches, la apretábamos así y tuvimos respuesta, tuvimos valores de corriente y potencial, pero son muy bajos. ¿Por qué? Porque no hay muy buen contacto. Entonces, la perspectiva futura que nosotros tenemos es tratar de armar una celda sólida y obtener más que el 4%, y de esa forma nosotros vamos a estar eliminando todos los problemas que tenemos con las celdas solares con electrolitos líquidos que se nos evaporan, duran una semana y mueren. ¿Tá? Y de esta forma entonces ya no vamos a tener más problemas, teóricamente. Bueno, las conclusiones es lo que les estuve diciendo recién. La idea es tratar de armar una celda que funcione. Vamos a ser realistas, que funcione. ¿Qué pasa? Las celdas estas son muy buenas, son de bajo costo, no se usan solventes tóxicos, pero sin embargo no están durando una semana, entonces no puede funcionar. Entonces la idea como conclusión es tratar de armar una celda sólida que funcione, a lo mejor que no tenga un 20% de eficiencia, pero sí que llegue a un 8%, eso ya satisfacería bastante lo que nosotros queremos hacer. Bueno, quiero agradecer a la Universidad de Río Cuarto por haberme dejado venir hasta acá, a doctor Luis Otero y doctor Fernando Fungo, que fueron mi director y codirector de la tesis doctoral, y bueno, al Ministerio de Educación y a todos ustedes por haberme escuchado y no se